Very Mad Blog. Hola, esta es la novena emisión del Madcast de Very Mad Blog. Como ya lo saben, yo soy Meno y el día de hoy me corresponde dar el tema. Sin antes recordarles quiénes son los que nos acompañan en este Madcast. Luis, Alan, Maya y LP, que nos darán aportes muy importantes, sus perspectivas y barruntos como adultos jóvenes que nos enfrentamos en un mundo lleno de cambios económicos, desequilibrios monetarios, guerras digitales y egos políticos. Bienvenidos al podcast sobre la inflación. Para poder profundizar en el tema diremos algunos conceptos importantes. ¿Qué es la inflación? Es un aumento de precios constante y general. El concepto como tal no es malo. Se llega a tener un pensamiento crítico negativo cuando la tasa de interés por préstamos es alta. En agosto del presente año se calculó una inflación de poco más del 4% y la AMP, que es la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, pronosticó alzas en productos básicos y enlistó algunos productos. Limón 35.71% y tomate 20.78%, frijol 20.26%, naranja 19.8% y tomate con 17.82%. Algunos productos que son parte de la canasta básica de los mexicanos. ¿Ustedes cómo creen que se enfrentará el mexicano ante esta situación, aunado a la pandemia que actualmente vivimos? Los escucho. Pues yo sí creo que va a ser un poco difícil la cosa, ¿no? Precisamente ha habido tantos asaltos y tantas noticias últimamente he visto muchos casos de personas que mueren tratando de asaltar o siendo asaltados. Y pues sí, o sea, es debido a todo por lo que estamos pasando, ¿no? Sí, como el mono en la ruta que lo madrearon entre todos los que iban en la ruta o pecero. Entonces quedó muy mal el señor, pero pues también para qué anda saltando, ¿no? Yo creo que más que pensar en que para qué anda saltando es pensar por qué asalta. Fíjense que cuando estaba en la facultad tuve la oportunidad de ser profesora ayudante de varios profesores a los cuales admiro muchísimo y quiero, ¿no? Y de alguna forma también considero mis amigos. En fin, la cuestión es que en una de estas clases le pregunté a los chicos que pensando en esta situación, todo va en torno al tema, ¿eh? No nos estamos desviando tanto. Pensando en esta situación de las autodefensas y que hay autodefensas y que hay también linchamientos a rateros. Ya saben que en las colonias ponen así de ratero, estamos esperándote, ¿no? O cosas así. Y al final es como les pregunté a mis alumnos, a ver chicos, ¿ustedes qué opinan sobre eso? ¿Creen que está bien cortarle las manos? Porque eso en algún momento se presentó en México, cortarle las manos a un asaltante. Todos los chicos eran de primer semestre, eso no significa que sean ignorantes o bla bla bla, sino que más bien no tienen una perspectiva social más abierta o profunda, quizás para eso están ingresando a la carrera. A lo cual todos me dijeron que sí, claro, porque roba, porque asalta, porque se dignó hacerlo. ¿No? ¿Qué le pasa? O sea, a mí también me cuesta trabajo. El ratero roban, principalmente, pensémoslo, principalmente roba una persona por hambre, principalmente. Hay un momento en donde esto se deriva de muchos factores y no estoy dando una forma determinada, nada más estoy dando un ejemplo de lo que yo platicaba con los chicos. Hay un momento en donde este ratero se da cuenta de que al robar un celular, el celular lo puede vender y ganarse un poco más de lo que cuesta algo para comer. Entonces se da cuenta de que es sencillo conseguir más dinero quitando cosas más valiosas. De ahí se vuelve una ambición. Al principio, por supuesto que se hace por necesidad. Y la necesidad surge desde el momento en el que no existe un trabajo. No tenemos para alimentar a nuestras familias. No tenemos un pensamiento o una cultura de planeación familiar. Entonces eso deviene en que tengamos muchos hijos o que la población tenga muchos hijos y no podamos pagar lo que les damos porque el ingreso que recibimos es nulo o muy bajo. Y en este punto viene un pedo muy cabrón con la inflación, porque la moneda que tenemos hoy no va a valer lo mismo que lo que va a valer el peso de mañana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa diferencia en la que existe en la moneda de hoy y en lo que puedo invertir con el dinero que tengo ahorita, puede que mañana, como es imprevisible la inflación, puede que mañana baje o aumente, ¿no? El precio de ciertos productos, lo que implica que mi moneda de la misma forma va a bajar o aumentar. Entonces el trabajador al final
pues no tiene el ingreso suficiente. Es más, ni siquiera tiene trabajo, porque no tiene esta previsión de cómo va a suceder de la moneda, o sea, cómo va a cambiar la moneda de un día a otro. Entonces no le alcanza para comprar nada debido a la inflación de ciertos productos. Entonces de ahí deviene un montón la delincuencia y la violencia y la inseguridad, ¿no? También de lo económico. Y está cabrón porque si nos ponemos a pensar, pues no es un tema excluyente, ¿no? No es un tema que solamente se basa en lo económico. Muchas personas siempre que vemos o que estamos conversando sobre algo, nos quedamos con que es únicamente de lo biológico o es únicamente de lo psicológico. Pero pues pensemos que la vida más bien es multidisciplinaria, entonces todo deviene de algo y eso principalmente sería un problema, ¿no? La inflación es un problema dentro de toda esta crisis económica, política y social en México. Pues si no hay crisis económica, no hay tanta inflación. Por ejemplo, la inflación se debe a más o menos la oferta y demanda de productos. Hay varios tipos de inflación, pero sí, es uno, el consumo y la demanda. Lo importante y lo tan difícil de la inflación es que es imprevisible, insisto. Entonces, más bien, puede suceder o puede que no suceda. Y está cabrón porque eso hace tan volátil y tan frágil lo simbólico o el valor de la moneda. Tú puedes pensar que tienes muchísimo dinero ahorita. Es más, tú puedes pensar que tienes muchísimo dinero y lo ahorras. Se supone que cuando ahorras ese dinero hay un momento en donde si sucede la inflación, puede que todo ese dinero que tú tenías, que era una cantidad en realidad muy grande, o sea, sí era mucho dinero, ahora valga muy poco, ¿no? Entonces todo el dinero, entre comillas, que tienes, pues en realidad vale muy poco. Puedes comprar muy pocas cosas en eso. Y lo que premia el capitalismo de alguna forma, y por eso también deviene lo de la inflación, es que la gente, en vez de estar ahorrando, lo gaste de manera inmediata porque así gasta el valor inmediato de la moneda. ¿Me explico? Si la guardas, no va a tener el mismo valor mañana. Eso es lo que digo con la moneda. En un momento tiene un valor y al día siguiente va a tener otro. Entonces, lo que premia de alguna forma, y esto en premia es entre comillas, lo que premia el capitalismo es la inversión inmediata de la moneda para que no suceda eso en las familias, ¿no? Al final, imagínense una familia que tiene todos sus ahorros guardados así bien cabrón y de pronto viene la inflación y una crisis económica muy cabrona que neta todos pierden su trabajo y tal. Todo ese dinero que tú tenías ahorrado ahora no va a valer nada. Solamente te va a alcanzar con eso para comprar lo de tu casa, lo esencial de tu casa durante 3 meses, pon tú. Por eso la gente debe de invertir en bienes, porque hay bienes que no se devalúan tanto como otros. Por ejemplo, los coches es una pésima inversión porque en cuanto salen de la agencia automotriz, pues se devalúan un 30%. Se devalúan. Justamente, Meno, en la introducción hablaba de una disminución del 4% en la inflación, más bien un aumento del 4% en la inflación de la economía de México, y da a entender que pues 100 pesos ahorita va a valer 4% menos en un año, porque las tasas son anuales. A eso súmale unos 5 años, que es lo que te tardas más o menos en ahorrar, pues sí llevas una gran cantidad de moneda que ya no es tan relevante, que ya está inflada, al menos en México. De hecho, también, o sea, se supone que, o sea, cuando pides un préstamo bancario de tipo fijo, te sale igual pagarlo si no hay inflación y hasta te puede salir más barato pagarlo, porque si hay inflación y hay intereses, ya valiste verga, te aumenta el precio, ¿me explico? Y está cabrón porque justo, y por eso es tan importante aprovechar las ofertas estas de cómprate una tele y ten 18 meses sin intereses, ¿no? Porque, pon tú, o sea, igual comprar la tele es un gasto innecesario, pero a lo que voy es que hay muchas compras que puedes hacer con meses sin intereses y eso hace que al final pagues exactamente lo del precio del producto y no se vaya aumentando y tampoco aumente el valor de tu moneda o disminuya, ¿no? Entonces tengas que pagar más moneditas para juntar la cantidad que debías de juntar. También lo digo porque yo recuerdo que cuando era pequeñita, ya saltando a la anécdota, mi mamá me llevó al Liverpool y compró ropita y así, y recuerdo que había un pinche cartel acá enorme que decía justo eso, ¿no? Compra esto y te damos 18 meses sin intereses. Y yo, ¿qué carajos es el interés? O sea, ¿qué tienes a los billetes así de, tú sí me interesas o qué? ¿Saben? O sea, yo en realidad no comprendía qué pedo.
me imaginaba una ñoñada y nunca me lo supo explicar. Bueno, en realidad nunca le pregunté, creo. Siempre me quedé con mi ignorancia. Siempre decía como de, ay mamá, ya, no importa, págalo, ya, no importa. No, si no hay intereses, no importa. Y ella me decía, no, ¿qué te pasa? Ve al O sea, sí banco, es te regalan que- dinero. Ajá, exactamente. Y ella me dijo, no, ¿qué te pasa? Sí es importante, pero pues yo al no comprenderlo, pues me quejaba también, porque era como, ay, bueno, ya paguen todo al chas, ¿no? Pero pues está cabrón. Sí, yo de niño tampoco entendía y creía que mi mamá iba al banco cada vez que quería dinero y se lo daban. Qué chido. Pero también eso que describen nos lleva a este panorama como muy terrible, muy oscuro, en el que, por ejemplo, nuestros abuelos, ¿no? Que podían, no sé, con un trabajo mantener a 6 cabezas, y que pues la siguiente generación, pues, o sea, 3 cabezas, y que para nosotros pues la cosa realmente pinta horrible. Nada más nos podemos alimentar a nosotros mismos. Ni a veces ni eso. Y a veces ni eso, güey. ¿Y saben qué? Que lo veo más apocalíptico este escenario que dice LP con nuestra generación. O sea, que somos los jóvenes que están apenas construyendo pues una base, ¿no? Para su futuro económico, independiente, bla, bla, bla. Y que a nuestra edad, que 24 en adelante, pues existen más posibilidades de que nos den préstamos bancarios para cualquier cosa. Entonces te pones a pensar como, güey, estoy en la edad en donde debería de estar pensando en invertir o en ganar o en lo que tú quieras, y estoy en realidad sentado fumándome un cigarro, platicando con mis amigos, sí, pero sin chamba, sin título, sin bla, 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 ¿sabes? No tengo nada y no tenemos en realidad en dónde caernos muertos. Bueno, yo, igual y ustedes sí, pero hay varias bandas que no, ¿no? Y la neta es que hay muchos también que son igual un poco más grandes que nosotros, que siguen viviendo con sus jefes, y no está mal, porque está cabrón, más bien, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué les espera a los hijos si es que hay? No, hombre, ¿qué le espera a mi perra, güey? Ella va a heredar todos mis bienes y es una pipa y mi cargador, güey. Va a ser la diva. Yo creo que una solución sería la autogestión alimenticia. Creo que mínimo para sobrevivir sería una buena idea. Sí, la neta sí, ¿eh? Y fíjense que creo que nos falta un chingo de cultura, pues eso, como de autogestión. Pues ahí está el futuro, papi, ¿no? O sea, ¿No creen que se lleve mucho espacio la autogestión? Espacio que no tenemos en ciudades. ¿A qué se refieren con autogestión? Es que también el problema es querer hacer toda una ciudad, ¿no? Cuando en las ciudades donde pues hay muchos más problemas. Pero a ver, ¿a qué te refieres con autogestión, LP? Pues sí, plantar tu comida. Pensaba en eso. O sea, tus cosas, todo lo que necesitas. Yo creo que sí habrá un problema de espacio, ¿no? El espacio que nos hace falta en ciudades, pueblos, en lugares que son amables con el ser humano. Y yo lo que estuve hablando con Andy está muy metido en todo este rollo desde hace muchos años. Y, o sea, lo que él es un amigo que tenemos en común. Y él plantea, por ejemplo, en un diámetro de 5 metros, puedes tener una tina de aquaponia, en donde pues tienes camarones, tienes hilacha, algo así se llama el pez, no me acuerdo cómo se llama, y encima tienes, o sea, esa misma agua y más los nutrientes de los peces, tiene como un canal, pues que sí, o sea, sirve, no necesitas tú hacer nada, y esa agua misma alimenta plantitas. O sea, es como un sistema de 5 metros de diámetro. O sea, suena bien chida la idea, pero, o sea, ¿tú estarías como dispuesto a darle el seguimiento y el mantenimiento a tu mini huerto? Sí. Ajá, exacto, es eso. O sea, yo la neta es que me daría mucha hueva. Pues es que en sí lo único que tienes que hacer es darle de comer a los peces. A las plantas o a los peces, ajá. Sí, es o programar un inversión, robotito que lo haga por ti, ¿no? Digo, ya sería más avanzado, pero... Obviamente Andy quería hacer esto a gran escala, ¿no? O sea, empezar con uno, porque eso mismo te da ganancias y ya vender esos. Parece que el camarón daba 1 kilo de camarón cada 2 meses, algo así.
pues aparte encima tenías lechuga, tenías estas zanahorias y tomates. Entonces era como una pequeña ganancia que volvías a invertir y así. Y pues ya era como ya tienes tu comida, tienes dinero y puedes poner más y así. Sí, y por lo mismo es la rotación de cultivos de muchos agricultores, porque pues no todo el tiempo se dan determinados vegetales o frutas. Y de hecho lo tenía planeado de a 1, 2 y 3 meses. En teoría, si ya tienes una como producción más grande de comida que no usas, ¿la vendes o qué haces? ¿La regalas? Pues sí, la vendes. Si no es para consumo propio, pues ya la vendes. De hecho, se está poniendo como muy de moda los huevos orgánicos, que son criados en casa. Como si fuera perro la gallina. Ajá, pues te da huevos y pues los vendes. Me están haciendo imaginar un escenario súper utópico, porque me puse a imaginar esta idea de la autogestión aunada a los avances que está teniendo la biología molecular y cómo podríamos hacer cultivos y también modificar animales para que crezcan en básicamente en muchísimo tiempo menos del que nos tomaría, y se solucionarían varios problemas. Gastarían menos agua, serían más resistentes a las plagas. Creo que eso es lo que pinta el futuro para el cultivo en el mundo. Hablando de eso, de el crecimiento de células a lo bestia de los animales, yo leí un experimento que estaban intentando hacer de que un animal naciera sin cerebro para que solo fuera carne y entonces solo engordara y lo pudieran vender como carne. Creo que en específico era un pollo, pero sí está algo raro, ¿no? Moralmente estaría muy extraño porque es un animal que no siente o no piensa, o no estamos seguros si siente o piensa porque no tiene cerebro. Pues no sería un animal. Exacto. Sería muy ¿Qué creepy. sería? Yo creo que sí sería un animal. ¿Sí? Pues hay animales sin sistema nervioso. Las medusas, ¿no? Las medusas, pero pues en un pollo sin cabeza, ¿qué es? Ajá. No tendría ni siquiera terminaciones nerviosas. No, Supongo que solo no sería tendría. creciendo carne. Ajá, no tendría nada. O sea, solo sería como un molde, pon tú. Así, o sea, que en donde nada más crezca la masa así, bla, 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 como si se reproduciera un chingo, güey. ¡Guácala! Guácala. ¿Saben en qué? Lo comes. Pensé en un video que vi en internet, que seguro les va a dar mucha risa. Ah, no es cierto. Bueno, se trata de un cocinero que está preparando nuggets y tiene a 7 niños enfrente viendo cómo los prepara. Y les dice, bueno, entonces ahora agarramos las patas así feas, ¿no? Las que tienen uñas. Y todos los niños, ¡ew! ¡Qué asco!, ¿no? Y las va echando a la licuadora. Y vamos a agarrar el pico y la cola y así, pues, cosas horribles, asquerosas. Y al final lo muele y el chef empieza a hacer bolitas y dice, bueno, así se hacen los nuggets. ¿Quién quiere un nugget? Y todos, ¡ya! Así alzando su manita, güey. Y el programa se supone que era para que los niños les diera asco y se volvieran veganos, pon tú. Y los morros, a pesar de ver el proceso asqueroso, dijeron, ay, yo me lo como porque me encanta el sabor. Pues sí, güey, al final no sabes ni qué te comes y está bien bueno y te lo sigues comiendo. Qué pinche asco, pero yummy. También les pudo haber funcionado al revés, que hubiera funcionado como para desensibilizarlos de ver eso. Y ahora son Sí. más carnívoros. Ajá, qué pedo. O sea, como que esa etapa de la vida de un niñito no le enseñas muchas cosas porque o le puede gustar o le super puede cagar, ¿no? Sí. Regresando al tema, un ejemplo brutal de inflación sería Venezuela, que ya está considerado hiperinflación, que creo que llega su inflación a 3.684% en los últimos 12 meses. Sí. De hecho, avientan los billetes así como si nada en la calle porque ya no les sirven para nada. Yo había visto que los vendedores ambulantes hacen barquitos de billetes y los venden. O sea, vale más como un material, como un papel, que el valor que tiene pues Sí. la moneda en sí. Sí, porque recordemos que entre más haya billetes en circulación, Menos vale. significa que hay, exactamente,
Es por eso que la idea de que, pues, hay pobreza, que se impriman más billetes. No, güey, no es posible, no es viable. Así no se va a salvar el mundo de la pobreza. Que se impriman más billetes. No, sí, yo tengo un tío que o sea... Ay, ya que más tío. Ay, no, es que sí se pasó el tío. O sea, vino a mi casa un día y empieza a decirme, no, ¿ya viste La Casa de Papel? Que no sé qué. Y yo, no, la verdad es que me aburrió. O sea, nada en contra, ¿no? Pero pues no es mi tipo. Y me dijo, no, pues me contó las 3 temporadas, ¿no? Y me termina diciendo, y al final sí, o sea... ¿Por qué no hay más billetes? En la serie tiran los billetes así por toda España. ¿Y por qué aquí no hacen lo mismo? Pero mi tío es de estas personas que se ensaña en una idea y aunque tú le expliques y le digas y así, o sea, no lo saca. Pues yo le expliqué, pero él me seguía diciendo que no, que seguramente si uno hacía eso, o sea, si uno robaba un banco, porque aparte de qué onda con la moral ahí, ¿no? Que si uno robaba un banco y lo repartía a los demás, estaba bien. Y yo así de, no está bien. No es como que ya porque saques el dinero de un banco y lo lleves ahí a donde tú quieras y la gente lo esté usando y esté en circulación, significa que ya la gente va a estar mejor. Así no funciona la economía. Pues no, pero sí haría un paro el primer día. O sea, sí. Si la banda decide ahorrar el varito que le dio esta persona, pues no. Pero si ese mismo día se va y se compra algo bonito, pues vale la pena. O invertirlo, ¿no? O invertirlo, exactamente. Puede ser, pero ¿cómo lo invertirías en un día? Está súper difícil. En la bolsa se puede, ¿no? Sí. Creo que los bancos incluso tienen contratos de que te dicen, pues va a crecer un 12% si inviertes 100,000. Hoy. Ajá, sí, según yo también. Sí, pero los contratos son como mínimo 6 meses o un año. O sea, no puedes ver tu inversión al día siguiente. No, por supuesto. Eso es lo importante. Y eso es lo cagado del asunto. O sea, que tú inviertes deseando que triunfe este pedo y que no haya una inflación hija de la chingada que haga que toda tu inversión en realidad valga $1, ¿no? Entonces tú inviertes así como si apostaras por un caballo. Así. O sea, que tú no controlas lo que está sucediendo. Al final, insisto, es imprevisible lo de la inflación. Entonces, así apostaste todo tu dinero, toda tu casa, todo lo que tienes, porque ojalá y pegue. Entonces, en un año ya te dirán, oye, ¿qué crees? Que sí pegó, carnal, se te triplicó lo que invertiste. Entonces, es como si te ganaras una mini lotería, quieran o no. Por eso esa banda, la que invierte, está todos los pinches días viendo la bolsa. Hasta hay aplicaciones para que vean la bolsa. Sí, como lo que pasó en México. No recuerdo cuál fue, la de los 3 ceros, y la del 94 o la del 85, pero que se devaluó 3 ceros el peso. Me acuerdo que mi abuela, cuando yo era chiquito, se quejaba bastante de que ellos tenían 3 millones de pesos ahorrados y de repente eran 3,000. Yo vi eso en Bully Magnets y vi que en realidad fue un cambio de moneda, no tanto de evaluación. Fue una devaluación bárbara, porque no fue cambio de moneda, porque las cosas le costaban centavos a la gente y de repente le empezó a costar. Pero es que, o sea, ahí entró el neoliberalismo en México y tuvimos que acoplar la moneda, pues, a los demás países, y entonces estaba Estados Unidos, que tenían dólares, ¿no? Entonces ellos tenían $20 y nosotros teníamos 20 millones de pesos. Entonces fue un cambio de moneda porque teníamos que acoplar nuestra moneda al resto de países, ya que abrimos el mercado al resto del mundo. Sí, fue ambos. Pero sí hubo pero eso fue un año antes, me parece. No sé, lo vi hace mucho, pero era algo así. Sí, hubo una disminución grave del poder adquisitivo en la gente. Muy grave. Hablando de poder adquisitivo, me gustaría que tocáramos el tema sobre la precarización laboral, el desempleo y los salarios que actualmente están en un 30 o 40% menos del salario original. Pero también existe una pandemia que no permite tampoco a las empresas dar un salario honesto, digámoslo así. ¿Ustedes creen que abaratamos nuestra fuerza de trabajo y qué creen que pase en un futuro? Híjole, pues, o sea, la lógica me dice que murió mucha gente
y pues la mano de obra se va a hacer más cara, pero creo que la respuesta es más compleja que eso. Entonces no sé lo que va a pasar en un futuro. Supongo que lo más probable es que siga disminuyendo el poder adquisitivo a nivel social, porque se va a seguir inflando este pedo. Estamos en una crisis económica muy grave. Pues el problema realmente sí, murió mucha gente y es muy, muy triste y por cómo lo manejó el gobierno. Y el problema de que se encarezcan la mano de obra es mentira, porque tenemos un desempleo alrededor del 25% en el país y somos como 120 millones de mexicanos y de ahí es el 25% del desempleo y va a sonar muy frío, pero la gente que murió en la pandemia no llega ni al 0.02% de la población. Entonces no va a pasar que se vuelva cara la mano de obra, porque hay mucho desempleo en México. Triste. Y usted más bien va a elevar el narco, ¿no? Creo que es una salida mucho más fácil. Sí, la violencia y la inseguridad está subiendo muchísimo, como lo dicen los datos De hecho, hay una madre que se llama expectativas de inflación, en donde se supone que pues si hay una inflación, ¿no?, el obrero tiene el derecho a pedir un aumento, puesto que no le alcanza para pagar lo que necesita, ¿no? El problema es que la empresa tiene el derecho de decirle no. Exacto, pero no, espera. Este es el utópico. Las empresas, o sea, en este pedo de decir como, bueno, te aumento el sueldo, pero se me baja la inversión para lo que necesito de producción, entonces necesito elevar el precio de mis productos, ¿no? Entonces siempre hay es un loop interminable en donde el obrero pide más, la empresa sube el precio de sus productos para pagarle más al obrero, etcétera, etcétera. Y en teoría debería de haber un aumento del 3% en el salario cada que hay este pedo de inflación, pero en teoría de ahí viene este pedo de que la empresa diga justo como Nel, no se puede, ¿no? Que al final, pues sí tienes a un montón de gente luchando con inflación tras inflación tras inflación, sin que exista este 3% que debería de existir en el aumento del sueldo de los trabajadores. Entonces, ganas muchísimo menos, ¿no? Bueno, sí, tienes muchísimo menos. Sí, y es un pedo. Sí, es una situación muy ideal, pero por lo que no lo hacen las empresas es porque hay mucho desempleo, y entonces si tú dices, no quiero trabajar porque me estás quitando sueldo o me estás explotando laboralmente o cosas así, pues la empresa dice, pues vete, hay otro que está esperando ganar lo que tú ganas atrás de ti. Exactamente. Sí, de hecho yo tengo un amigo que se fue a trabajar a la Ciudad de México de Godín. Y me comentaba que hay muchas personas, él estaba en recursos humanos y hacía contrataciones para otras empresas. Entonces me dijo que había muchos de sus colaboradores que tenían la idea que los de Morelos normalmente no nos vamos a trabajos en la Ciudad de México en donde nos paguen poco, que en realidad es más que aquí, y que no lo hacemos porque nos ponemos nuestros moños en el sentido de que queremos cobrar más o pensamos en cuánto me voy a gastar de tal lugar a llegar al trabajo y cosas así, y que la mayoría prefería contratar, por ejemplo, a personas del Estado de México que, a pesar de que tomaban toda una ruta de 4 o 5 horas para llegar a sus trabajos, lo hacían también porque supongo que tenían como más necesidad y estaban dispuestos incluso a trabajar más de 10 horas que uno de aquí de Morelos. Entonces sí, aplica mucho lo que dice Alan, de que las empresas, si ven que no te gusta, si te quejas, están como en una zona de confort en la que saben que le pueden ofrecer el trabajo a otra persona y lo va a agarrar porque tiene una necesidad. No sé qué tanto mejoró la Revolución Mexicana, la industrialización por la que estaban peleando. ¿Sí creen que mejoró mucho? Digo, estaban peleando por las tierras y todo esto, que eso sí estaba muy, muy ojete, lo del casi esclavismo, sí era esclavismo. Sí,
Pues yo creo que sí tuvo sus beneficios, pero también es muy difícil, o sea, las revoluciones siempre son buenas, siempre van a tener un sentido bueno, a pesar de las malas, pero sí creo que la industrialización a veces hay un punto en el que ya no nos conviene tanto. No sé si me estoy explicando. Sí. Es que el futuro de la industrialización apunta a desempleo, a mayor desempleo, es la automatización. Sí, es que el robot trabaje por el humano. Y Incluso vi una noticia de que en Soriana ya van a quitarlos a los cajeros, ya son... ¿A poco? Automáticos. Sí. Sí, es una tendencia fuerte en los supermercados, ya poner automáticos. Que el cliente se cobre solo. Ay, ¿qué tal que no se cobra algo? Ese es el problema, pues y por lo que no lo han hecho. Ya pasa con las México. cajeras, ¿eh? O sea, yo te cuento así de una fuente cercana. Me contó que se hizo amigo de una cajera, ¿no? Y entonces en una de esas él tenía ganas de una batería, o sea, las baterías cuestan como que 1,500 en los super. Entonces la cajera hace como que cobra la batería, pero no la cobra y la pasa, y pues ya él se sale con la batería gratis, güey, no la pagó y nadie le dijo nada, con ayuda de la cajera. O sea, tampoco es como que todas las cajeras del mundo sean malas, pero pues también algunas. No, pero igual eso es, o sea, por ejemplo, esta persona, los cajeros, tienen una responsabilidad muy importante, que es cuidar la caja de que a alguien justo le valga verga y se lleve algo más, ¿no? Entonces, ella tiene que ver todos los productos y hasta te dicen, ¿puedes sacar por favor lo que tiene allá abajo? Y es un pedo, porque al final, o sea, esa persona le está haciendo el paro al cuate. Ahora, si el cuate pudiera, ¿tú crees que no se lo hubiera sacado? O sea, sacaría más productos, ¿no? Bueno, igual y no. Bueno, no tu cuate, pero en un ejemplo, ¿no? Que no sea tu cuate. Ni es mi cuate, ejemplo que no... bueno, no importa. En un ejemplo que no sea la persona de la que estás hablando, es muy probable que no teniendo a alguien que su responsabilidad sea evitar eso, pues lo haga. Lo que puede suceder es que esté la caja, pero sí haya un poli ahí, ¿no? O sea, viendo la caja, porque entonces, ¿cómo lo solucionarían? Justamente estuve trabajando en una cadena famosa de súperes y una vez me pasó eso, me pusieron de cajero. Yo no era cajero, pero cuando se llenaban pues me ponían de cajero, y como había mucha gente y compraban muchas cosas, pues no cobré, se me olvidó cobrar un camastro como de 2,000 pesos, y así se salió. O sea, se salió de la tienda la persona que lo compró, y después regresó y me dijo, oye, ¿qué pedo? Pues me llevé un camastro y no me lo cobraste, ¿te lo van a cobrar a ti? Y le dije, no, pues no me lo van a cobrar a mí, pero páguele. Me dijo, no, pues está bien, te lo pago. Pero qué honesta persona. Qué honesto, sí, exactamente. Sí, qué muy buena onda. Que no sean como conocido. Pero pues también son minoría, ¿no? Ya, yo quiero creer que sí. No sé. No, que la gente buena es la minoría. No sé, que la gente mala. No, ojalá que no. No, la verdad es que creo que la gente tiende a ser más honesta, porque pues se identifica más con los problemas comunes cada vez más, ¿no? Claro, y yo creo que no es tanto un pedo de blanco o negro, ¿no? O bueno o malo, ¿no? O sea, es más bien lo que platicábamos al inicio, como un montón de situaciones en donde la gente tiene que hacer cosas, ¿no? ¿Hay gente enferma? Por supuesto que sí, ¿no? Pero pues también hay otra gente que nada más hace las cosas por inercia, porque en realidad no comprende lo que hace, simplemente reproduce lo que es tradicional en su barrio, ¿no? En donde haya vivido, y que demuestra de cierta forma algún simbolismo para en donde vive, no sé, no sabemos, en realidad, o sea, no estamos muy seguros de todo lo que viene detrás de las decisiones de las personas. Y es que muchas veces, o sea, yo me he encontrado con banda, les digo, que dicen de pronto como, sí, no, qué bueno que lo mataron al chavo ese. Y yo pregunto como, bueno, ¿y si fuera tu hijo? ¿Y si comprendieras la situación en la que está pasando? ¿Y si no tiene dinero? ¿Y si es huérfano? ¿Y si...? ¿Saben? O sea, un montón de cosas que pueden estar pasando. Entonces ya la banda le hace como, no, pues sí, no. Entonces no juzgamos, ¿no? O sea, sí, qué culero que me estés asaltando,
pero no es como de por rata te mato, más bien exijo lo que mereces o lo que merecemos, que es tener más oportunidades de empleo, tener más posibilidades de estudios. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, en este ejemplo que dije al principio de que al señor que madrearon en la ruta, pues lo madrearon, pero pudieron haberlo matado, pero no lo hicieron, porque lo madrearon de una manera horrible. Yo creo que fue una contención social. Pero sí se murió, ¿no? Ah, sí se murió. ¿De cuál hablamos? Porque yo vi apenas uno, así que se veía todo ahí sádico el asunto. Pero sí sobrevivió, según yo. Y otro que sucedió hace una semana, no fue apenas, en el que así en la ruta lo madrean, pero ya no sé de cuál me hablan. Yo hablo del de hace unas semanas. El de la combi, ¿no? Sí, el de la combi. Porque, o sea, ¿ese murió? No, según yo, no se murió. Sí, según yo sí se murió. Y de hecho están buscando a los güeyes que se lo madrearon. O sea, en un pedo de que... O sea, neta ya los están buscando. O sea, el güey llegó al hospital, sacaron una foto súper morbosa del asunto en donde se ve todo conectado, güey, así deformado de la cara, güey. No tienen idea. Fue una putiza muy culera. Muy, muy, muy fea. Y al parecer sí lo mataron. Ya lo están buscando para procesarlos. No, pues sí. Pues sí, ni modo. Ya sea involuntario, ¿no? Es homicidio. Pero no es involuntario, hay mucha evidencia. No, pero eso se vio, ajá, exactamente, y además no fue un minuto, ¿no? O sea, fueron... Sí, no, duró un chingo. Y un chingo, o sea, ni se paró. Y eran fácil como 5, ¿no? Sí, y miren, yo comprendo que hay un montón de banda igual que dice como de, ay, qué chingón, qué chingón, qué bueno que se lo madrearon, pinche rata, pinche culero, pinche, ¿no? Pero es como de, güey, es un ser humano, cabrón, o sea, sí está muy culero, pero no mamen, o sea, comprendan que va más allá de ese pedo, más allá de que esté robando ahorita, ¿no? ¿Qué pedo está pasando en su cabeza? ¿Qué pedo está viviendo? ¿No? E insisto, pues que deberíamos de exigir lo que debemos tener, más que quejarnos o más que odiar al prójimo, es más bien preguntar por qué no tenemos eso, ¿no? Claro, comprender, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? Justamente me pasó una anécdota muy curiosa hace poco. Fui a entregar un paquete a FedEx y había un letrero de que regresaban en 30 minutos. Y me fui a comprar un cigarro a la tienda y nada más tenía de cambio 3 pesos. Y dije, puta madre, a ver si venden un pinche cigarro Baronet de 3 pesos por ahí. Entonces llegué a una tienda en la que estaba comprando una persona así súper flaquita, güerita, con un uniforme como de allí explorador, pero su traje ya así como medio roto. Y también estaba comprando un cigarro Baronet de 3 pesos. Entonces lo compré y empezamos a hacer la plática, ¿no? Y me dijo, no, pues yo vengo de Irak, me dijo algo así, del Golfo Pérsico, soy soldado. Y vine aquí a México y pues aquí me quedé, pero ya no tengo trabajo por la pandemia y la chingada. Y me dijo así, no, pues yo era militar y la neta ahorita si me contrata un narco, pues me voy a ir con ellos porque no tengo dinero, no tengo que comer. Chale. Y pues sí, me puso a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué cosas estará pasando este compa? Igual y me inventó todo lo de su pasado, pero con tal de tener dinero y tener que comer, pues me dijo que era capaz de hacer lo que sea. Exactamente. Y de hecho, por eso se aprovechan bien cabrón los narcotraficantes. Porque saben que la gente necesita lo que el Estado no les está dando, ¿no? Lo que el gobierno no les está dando. Esos güeyes están pudriéndose en dinero y dicen como, güey, de aquí voy a sacar un chingo de banda que sean de los míos y además para que vean que hay una especie de reciprocidad hacia sus madres, hacia la gente que está dándome a sus hijos prácticamente. Voy a adornar la iglesia porque aquí vivo, voy a pavimentar aquí, voy a dar más cosas para la escuela, voy a bla, 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 ¿sabes? Entonces tienes a familias enteras que adoran a los narcotraficantes. Por eso, porque les dan lo que ellos, o sea, lo que los que nos tienen que dar, lo que merecemos, no nos dan. Entonces, obvio, pues sí, la gente piensa que sin la responsabilidad dan. Y eso significa como, güey, a huevo, ¿no? Qué chido.
También hay otros casos. Aquí se ve muy romantizado y ojo, no quiero romantizar para nada el narcotráfico. Es una de las cosas más atroces del mundo. No quiero romantizarlo en absoluto. Solo es hablar del por qué existe, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes y de qué se nutre el narcotráfico? Exacto. Y también que hay, o sea, que la situación del narcotráfico es horrible, ha matado a muchísima gente y no se trata de lo que nos dé, se trata de lo que nos quita, ¿no? Pensémoslo ahí. No hay nada más valioso que nuestras vidas, ¿no? Nuestra familia. Fíjate que aquí en Cuerna se dice mucho como de que estábamos más seguros o más tranquilos antes de que mataran a Beltrán. No sé si lo ubican o lo recuerdan. Sí. Se dice mucho que cuando él estaba en vida, pues había como más seguridad y que podías andar más tranquilo y no sé qué tanto. Esa es una idea muy romantizada del narcotráfico. Cabrón. Porque al final al señor lo dejaban hacer lo que quisiera y a lo mejor no se metía con los ciudadanos que no estaban en ese rollo, pero al final estaba haciendo algo malo. Híjole, pero pues igual el argumento es válido, o sea, México tenía una seguridad impecable antes de que eso se saliera de control, o sea. La misma gente, ¿no? Se comienza a pelear por la plaza, por el hogar que él tenía. Pues sí, o sea, eso sí genera más violencia. Sí, y aparte pues el pacto enorme que tenía el PRI con este Beltrán. Exactamente. Vamos a cambiar el tema, amiguitos, porque ya está muy, muy darks esto. Sí, regresar a la inflación. Sí, a ver, aquí tengo otra pregunta, que aquí quiero que se meta Luis mucho y nos dé una cátedra muy chida. Para mantener un país como México, los agronegocios tienen un papel fundamental en la economía. México es visto como un modelo de producción agrícola a nivel mundial, yo no lo sabía, la verdad, y ocupamos el 8º lugar de las exportaciones agroalimentarias. Japón es el tercer país en importancia como destino después de Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es su percepción de la agricultura en México? Justamente estaba estudiando ayer sobre un caso muy singular que me causó un poquito de molestia. Hay un artículo de Fundación UNAM en el que dice que se encontraron estudios, trazas de ADN transgénico en el 90% del maíz con el que se preparan las tortillas en México. O sea, de 10 tortillas que consigues en México, 9 están hechas a base de maíz transgénico. Eso es un hecho estudiado por la UNAM. ¿Por qué razón en México necesitamos que el 90% de lo que consumimos, al menos de maíz, sea transgénico? Porque en México tenemos el problema de que las plagas son mortales, pero, o sea, no nada más poquito, sino que a fuerza se necesita de un, ¿cómo se llaman los que se usan para las plagas? De un plaguicida. Sí. Y justamente se encontraron que entre las modificaciones que se le habían hecho a este maíz estaba el de resistir más a las plagas y resistir un plaguicida que se llama glifosfato. La Organización Mundial de la Salud puso esta sustancia como posiblemente cancerígena. Ahora, el gobierno actual, la consejera, ahorita les digo su nombre, María Elena Álvarez, es muy reconocida por ser activista antitransgénicos. Herbicidas. Ajá, exacto. Entonces, yo les hago esta pregunta, ¿no? En México las plagas son muy agresivas y se requieren a fuerzas de pesticidas fuertes para tener una producción satisfactoria. Yo, en mi punto de vista personal, creo que es absurdamente necesario que empiecen a haber leyes pro transgénicos para solucionar estos problemas agroalimentarios en México. Y es una lástima que el gobierno actual pues no está haciendo nada para ello. Pues aquí le pregunto, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Les doy un ejemplo de más o menos lo que puede hacer un transgénico. Estaba investigando hace un año sobre algo muy importante que hizo el doctor Ramón, un investigador de UAM, que encontró una planta llamada celaginela que tenía una resistencia a las sequías extraordinariamente altas, o sea, podía vivir sin agua por periodos muy largos, prolongados de tiempo, y describió que esa habilidad la había obtenido gracias a una glucosa que se llama trialosa. Aislar los genes de la celaginela que producían la trialosa y los insertó en maíz, e hizo el maíz muy resistente a las sequías. Entonces, pues yo digo que es algo positivo en el que hay que invertirle, porque
que es el futuro. ¿Qué opinan? Precisamente yo estaba escuchando una cátedra que se dio por parte del TEC, donde hablaban sobre la agricultura y dicen que precisamente los agronegocios de pymes son los más beneficiados con ese tipo de leyes que quiere hacer esta señora, pero afecta muchísimo a la industria en masa, porque entonces si ya no va a haber glifosato para usarlo como herbicida, la mayoría de nuestra agricultura se vería afectada, entonces ya no tendríamos la misma producción de frutas y verduras. Claro. Y entonces esto causaría una inflación y entonces no nos alcanzaría para nada. O sea, eso viéndolo desde el punto de México y desde el punto de exportaciones, por supuesto que nos afectaría, porque entonces el número de exportación que tendríamos previsto va a disminuir. Y yo considero que con mucha seguridad, o sea, esto lo digo con mucha seguridad, el futuro es transgénico. O sea, no tenemos de otra, no podemos no hacerlo. Y si no lo hacemos, va a haber una catástrofe económica global. El futuro está en los transgénicos. Y creo que es un hecho innegable. ¿Puedes explicarnos tantito por qué? Pues justamente la habilidad que describí que había descubierto el doctor Ramón en la celeginela, que le otorga resistencia a sequías al maíz, porque no es nuevo la información de que nuestro planeta está presentando caos. Y pues el fenómeno de la niña y el niño en Asia y Europa va a crear sequías muy prolongadas y después inundaciones, y todo eso se va a multiplicar de manera muy rápida en un futuro. Entonces necesitamos superplantas, necesitamos superalimentos. Cuando estudiaba en antropología, básicamente toda la Facultad de Humanidades estaba en contra de los transgénicos, pero el único argumento que tenían era como la biodiversidad, ¿no? Se iba a arruinar la biodiversidad, pero pues es que yo creo que los beneficios de los transgénicos son mucho mayores que los contras, precisamente como dices, ¿no? O sea, superplantas, así como pueden ser plantas, pueden ser cualquier otra cosa. Animales, tus hijos. Sí, el problema de los recursos naturales es que son limitados y entonces, claro que todo va a seguir siendo limitado, pero con mayor capacidad de creación de alimentos, pues va a haber menos hambre, menos pobreza y entonces va a haber una mejora global. Ya sea que siempre va a haber pobreza, no la podemos erradicar, pero pues por lo menos que sea algo mínimo, pues a lo que hay que aspirar. Y pues los transgénicos sirven para generar más comida, más trabajo, más recursos y en menos tiempo, y como la población humana está en crecimiento exponencial, entonces vuelve un verdadero reto alimentar tantos humanos en el planeta. Claro, los problemas crecen a nivel exponencial igual. Así es. Pues ese es el panorama, ¿no?, que se tiene. Pero fíjate que ahorita que hablaste de la pobreza, yo sí creo que algún día no vamos a poder erradicarla. Y de hecho llevamos ya camino por delante, ¿no? Un filósofo actual, Yuval Harari, creo que ya había hablado del EP de él, en uno de sus libros dice que ahorita ya es más probable que alguien muera de obesidad a que muera por hambre, a que se da eso. Contrario a la inflación, tenemos este tipo de cosas chidas. Bueno. La comida mexicana está riquísima. Sí, seguro los mexicanos van a empezar a morir de obesidad. Que ya lo hacen, ¿verdad? Pues sí, ocupamos de los primeros lugares en obesidad, hipertensión, diabetes, en adultos y niños. Como en el capítulo de Los Simpson, en donde todos ganan el récord mundial al estado o al pueblo con más gordos. ¿Lo han visto? Sí. La poca madre. Hay un estudio, no recuerdo dónde lo vi, pero me acuerdo mucho de este estudio en el que está muy crudo, en el que hablan sobre que a la gente a la que actualmente en México la llamamos pobre, no es precisamente que sea pobre, sino que está en pobreza extrema. Y los que estamos en un punto socioeconómico medio, no es que estemos en medio, es que en realidad somos pobres. Sí. Sí, pero ese es un punto comparativo de primer mundo. Exacto. Sí, pero en México, en los datos mexicanos, no es, pues es así, porque no tenemos el 1% de la población estaría en la sociedad media de Berlín.
O sea, los ricos en México son muchísimo más ricos que los alemanes, ¿no? Sí, también eso es un problema en México, la distribución de las riquezas. Sí, no, yo creo que aquí en México la clase alta ni siquiera la vemos aquí. Ándale. Sí, no, ni siquiera nos podríamos imaginar sus rostros. Como sus formas de vida, ¿no? Con su dinero de estar al día. Y de hecho, o sea, hablando de la banda rica, o sea, pónganse a pensar en esto. Hay un pedo también de inflación en donde las personas que comienzan a tener mucho dinero piensan que tienen mucho dinero y quieren comprarlo todo. Entonces aumenta la demanda de muchos productos porque esta gente empieza a comprarlo todo, ¿no? Entonces es como que los pinches New Rich son el problema de la inflación, ¿no? Esto no es cierto, ¿no? Nada más es como mi chiste. O sea, porque es un pedo de que, pues, tienen un chingo de dinero, entonces dicen como, güey, yo quiero todo, ¿no? Lo que aumenta la demanda y pues por ende los precios y existe la inflación, ¿no? Es una mamada, pero al final está cagado pensar que pues sí, o sea, la banda que compra en realidad todo es como de, güey, ¿qué quieres demostrar, güey? ¿No? Pasó algo así con el papel de baño ahora en la pandemia, pero no fue exactamente por los ricos, pero sí fue porque la gente estaba comprando papel de baño en exceso y se superinfló el precio del papel de baño porque costaba más producirlo. ¿Qué pedo, güey? No es un virus digestivo, güey. Yo pensé lo mismo. No mames, qué pedo. Pero estuvo muy extraño. Supongo que cagan un chingo de veces, ¿no? Es que creo que se dio diarrea de difundió. pensar en la pandemia. Se difundió que uno de los síntomas era diarrea. Pero es muy, muy poco común, ¿no? Sí, pensaron que se iban a morir de tos por la cola, yo creo. Güey, me imagino a la doña que salió corriendo por el papel escuchándonos y toda molesta. Es que no se mames, señora, también. Sí, señora, ya no haga eso. Y luego los súperes, básicamente, no, pues cómprenle, sí alcanza para todos. Pues les conviene. Bien aprovechados de la ignorancia. Sí, también es un pedo ese. Pues como conclusión pienso que está la chingada. Y este sexenio no está para un futuro menos de la chingada, pero me mantengo muy positivo al respecto y pienso que en un futuro los seres humanos sabremos qué hacer. La esperanza de México. Yo digo... Aparte, yo estoy en super pro de que le dijimos a inteligencias artificiales todos los pedos políticos y económicos. Yo digo que ya, o sea, ya a la verga. Vamos a volver a intercambiar cositas. Ya entremos al trueque. Sí, ya. Güey, me parece que he mencionado la posibilidad de trueques como en 3 de estos capítulos de los podcasts. Creo que sí lo estoy haciendo muy inconsciente, amigos, pero es el futuro. Ya deberíamos empezar todos a dar lo que tenemos para recibir algo más y así llenarnos de cosas chidas. Y de ver también que ya no, o sea, que no hay necesidad en los excesos, ¿saben? Y en esos lujitos que a veces son bien pendejos e innecesarios y que sí nos divierten y jiji, nos gustan un chingo. Y la neta es que, pues igual en el momento los compramos porque, ay, qué padre, pero pues estaría chido que eventualmente, igual y no hoy, igual y no mañana, pensemos que hay otras posibilidades a la moneda. Eso. Te pongo una situación hipotética. A ti te gusta ver Netflix. A ti te gusta ver Netflix, ¿no? Sí, ya amigos, ya perdí, ya. Lo que me digan, perdí. Lo que me digan, perdí. Sí me gusta ver Netflix. Sí tengo un celular comercial. Sí, o sea... No iba a eso. No se trata de no tener cosas. Se trata de... ¿Qué le darías al dueño de Netflix para que te dé Netflix al mes? Porque todos quieren Netflix, entonces habría un problema de que todos le queremos dar algo. Esperen. Es que en primer lugar no debería de, o sea, no existiría Netflix, güey. Más bien tendríamos que estar viendo todos los productos que todo el mundo saque. Güey, te vas a aburrir. No,
no, ¿cómo me voy a aburrir? O sea, si el vecino dice, oye Daniela, yo soy cineasta, fíjate, nunca he triunfado en la vida, nunca. Pero ahí tengo una película bien chingona que según yo está chida. A ver, ¿qué pedo? Pues pásala, güey. Es más, va a estar más chido. Conocer los trabajos de banda independiente sin necesidad de que todos sean pagados por una misma empresa, ¿no? Güey, yo hice un corto de este lado, yo hice corto de este lado. Hay un chingo de ¿Te gusta el cine independiente? No, mira, no, también ya perdí en eso también, soy una ignorante del cine. Pero a lo que me refiero es que, pues, si te gusta ver cine, te gusta ver la película que hizo este fulano en el 90. Está cagado, puedes conocer muchas cosas chidas. Siento que no hay necesidad de pensar en que debe de haber un Walmart cuando entremos a un trueque. Justo eso es lo que evitaría el trueque. Digo, sí, justo eso evitaría el trueque cuando vayamos al Walmart. Pues yo creo que por alguna razón salimos del trueque y entramos a usar la moneda, ¿no? Esta herramienta de cambio. Pues por más que una razón. Exacto. Sí se universalizó, pero pues por más que fuera una razón, pues fue una forma de control. La moneda y toda la creación de estas instituciones, ¿no?, gubernamentales que controlaban ciertas acciones políticas, económicas o sociales eran formas de control. No era precisamente una forma de, esto nos va a traer mejoras, no. Se ve el poder adquisitivo de cada uno de los estados y de cada persona. Estaba leyendo apenas un artículo de Forbes que me parece interesante mencionarlo, ya que estábamos hablando sobre que resulta que quieren dejar de imprimir billetes de 500 y de 1000 como una mejora a que ya no exista tanto el lavado de dinero. Pues es la falsificación, ¿no? Es la falsificación, no el lavado. Sí. Nos va a pasar lo que a Venezuela. Sí, porque... No sé, la neta suena bien raro. No sé. O sea, lo leí y dije, ¿qué? No, pues es que no conviene porque es tener más dinero en más espacio y pues el espacio cuesta. De hecho, yo creo que ya hace falta que impriman billetes de más alta denominación, ¿no? Sí, pues todo se está encareciendo y ya las cosas llegan a costar más de 1,000 pesos, entonces... Yo creo que... Pero también ya todo se está haciendo virtual, ¿no? Sí, eso es lo bueno. Bueno, tarjeta, criptomoneda. Y eso es lo que quieren los bancos, que deje de haber dinero físico. Pues eventualmente va a pasar. Pues mi psicóloga me contó que ella empezó a tomar clases de diseño y un día, como por hobby, vio que el local de su barrio, del señor que vendía quesos, mandaba por WhatsApp las listas interminables de sus productos, ¿no? Y ella le hizo un menú digital como para que lo enviara en fotografía a sus contactos. Y fue y le dijo como, mire señor, le enseño que estoy tomando clases de diseño y le hice este menú para que ya no envíe todo escrito. Y el señor le respondió como, ¡ay, qué padre! ¿Cuánto te debo? En dinero. A lo que ella respondió que no, que como lo hacía por hobby no había problema. Y entonces el señor decidió pagarle con 1 kilo de queso, con 1 litro de leche y 1 litro de yogur. Entonces ella me dijo, ¿y sabes por qué no tengo un pedo? Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque ese gasto que yo me iba a hacer al ir al Walmart e invertir en 1 litro de queso, en 1 litro de leche, en 1 litro de yogur y en 1 kilo de queso, pues ya me lo voy a ahorrar por hacer algo que me gusta, que es el diseño. Entonces, se supone que esta era mi idea millonaria, pero bueno, se las comparto porque creo que al final todos nos podemos hacer millonarios de eso, de cosas que en realidad necesitamos haciendo lo que nos gusta o lo que queremos. Sí, el problema del trueque es que funciona a menor escala y como somos muchísimos, claro, pues ya no funciona. Pero como una auxiliar ante la economía. Exacto. Pues en el barrio... De hecho, había un grupo acá en Cuerna que era de puro trueque. O sea, y vi varias publicaciones de que te regalo tantos litros de yogur si me das un pollo, cosas así. Y la gente se juntaba, se veía en un lugar de que en el centro y hacían ahí sus trueques. Está chingón, ven como si hay... Funcionó mucho por la pandemia, cuando se cerró todo y la gente pues no tenía chamba o tenía mucho de algo. Incluso una chava leí que tenía un chingo de estas plantitas de lavanda
y las intercambio por comida y así. ¿No han visto el video de una chica intercambia un clip por muchas cosas hasta llegar a tener no sé, el quíntuple de lo que invirtió en así, muchísimo más, güey? Muchísimo dinero, a diferencia de lo que ella dio al principio de un clip. O sea, la morra dice que sí se puede intercambiar cualquier cosa. Entonces, lo primero que hace es que pone en intercambio un clip, así, que puedes comprar en la papelería o que tienes en tu casa. Entonces alguien le dice, bueno, te cambio ese clip por una pluma. Y ella le dice, va. Entonces le dan una pluma. Y de ahí ella intercambia la pluma por algo más, ¿no? O sea, la gente solita dice como, bueno, te intercambio esa pluma por un sacapuntas, pero para lápices profesionales. Ah, órale. Entonces ese se lo empieza a invertir a alguien más así, hasta que llega un punto en donde le dan una tabla de surf de nieve, poca madre nueva, así blanca, preciosa, increíble, y la morra está como, güey, así de, no mames, y intercambió un clip. O sea, todo lo que pude conseguir solo con intercambiar una cosita chiquita en mi casa. Y les juro que tenemos... Eso, y yo creo que también... Sí, o sea, sí creo que sea posible, pero también creo que tiene una gran habilidad de negociación. No me parece que sea tan fácil como de que alguien que sepa que lo que te va a intercambiar vale menos a lo que tú tienes, que te diga, cámbiamelo. No, de lo que se trata el intercambio no es pensar en valores menor. Se trata en pensar en necesidad. Entonces tú no estás pensando exactamente qué vale qué, porque al hacer eso ya le estás poniendo un precio a las cosas. Entonces se trata de que... Sería como sustentar el trueque en dinero, ¿no? Por supuesto, eso estaría mal. Lo que tienes que hacer al truequear es ver lo que necesitas. Yo tengo un clip, tú necesitas un clip para ponerle a esas hojas. Pon tú que estás yendo a la papelería y la chica dice, quiero un clip. Yo tengo un clip. ¿Qué pedo que me das a cambio? Pues mira, tengo aquí en corto un lápiz, güey. Huevo, yo necesito un lápiz para el rato. ¿Sabes? Sí, te lo cambio. De eso se basa el trueque. De cambiar lo que necesitas. No el equivalente en valor, ¿no? También viene ahí lo que tú simbólicamente quieras atribuir. Por ejemplo, este señor pensó que simbólicamente tendría que pagarle 1 kilo de todo. ¿Quién sabe cuánto valga el kilo de todo eso? Pero pues para él le resultó chido dárselo, ¿no? Y al final ella no le exigió nada, entonces eso es simbólico, ¿no? Es un intercambio simbólico. Pero medirlo en valores implicaría justo esto que dice Luis. Estamos sustentándolo en dinero. Insisto, en volumen se pierde el asunto. Sí, por supuesto, entonces por eso pero lo que pues decíamos. No lo vas a hacer en volumen, güey. Exacto, lo haces en tu barrio, lo haces así con tu pandilla, ¿no? Con tu familia. De hecho ese es más o menos el mecanismo que se ocupan en los pueblos. Me contaba mi abuela, que ella es de Juliantla, Guerrero, que ahí pues le avisabas a todos tus vecinos / familia que ibas a matar una vaca y pues que qué pedo, y ya los vecinos te daban 1 kilo de huevos y supongo que todavía es el mismo mecanismo en varios pueblos aislados de México. Sí, hay varios pueblos en los estados en donde se organizan de esa forma. Y pues Está no chingón. hace falta el dinero. Exacto. O sea, no viven mucho también. tiempo, pero... No viven mucho tiempo. Por ejemplo, ahí tienen ¿no? Ahí tienen un número limitado de ciertas cosas y un número limitado de gente. Porque este tipo de trueque, este tipo de cambio de cosas funciona en sociedades de menos de 1000 personas. Y entonces tendrías que dividir a la humanidad en muchísimos grupos y por ende te acabas el planeta en pequeños grupos. En muchísimas colonias, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué pasa si una persona de este grupo quiere comerciar con otra persona del otro grupo de afuera? Entonces, ¿qué pasa si tienen las mismas cosas? Pues, o sea, creo que todo esto que estamos pensando en este momento es súper apocalíptico. Yo creo que el cambio viene solamente en este cambio al principio, ¿no? O sea, como dentro del hay un punto medio, ¿no? Sí, está súper padre con tus amigos cambies cosas y digas, yo te doy un mueble, yo te doy árboles o cosas así, ¿no? Ajá, y así evitas consumir más cosas, ¿sabes? Eso es lo chido, o sea, tú no vas a dejar de trabajar, necesitas dinero porque pues vivimos en una sociedad capitalista y está muy cabrón, justo como dices, que todos nos organicemos para eso. Entonces, es un pedo más bien así. No dejo de trabajar, sé que voy a seguir invirtiendo en esto otro, pero en lo necesario dentro de casa puedo hacerme un pequeño ahorro, no invirtiendo en estas cosas, más bien
intercambiando con esto otro, ¿no? Es eso, como salvar estos pequeños espacios en donde exista toda esa interacción, porque también hacer esa interacción con ciertas personas, eso les salva de muchas cosas, ¿sabes? O sea, hay banda que sí podría vivir sin pedos de truequear, güey, porque tienen alguna productora o lo que tú quieras, o no sé, güey. O sea, tienen algún producto, un alimento que podrían estar intercambiando constantemente por otros servicios, por supuesto. Sí, ellos sí no necesitarían trabajar. Pero, ¿cómo pagas tu Netflix? Insisto. No. Mira, yo propongo que le digas al dueño de Netflix: dame Netflix de por vida y te paso mi cuenta de OnlyFans. Y ya, güey. Lo que puedes... No hay dinero, güey, no hay dinero. Lo que puedes ofrecerle a Netflix es algún servicio. Por ejemplo, yo que no soy trabajadora de Netflix podría escribirles y decirles como: si tú me rentas Netflix durante 3 meses, yo te hago el doblaje de una serie chiquita o de una miniserie o de lo que quieras durante cierto tiempo, toda la serie. Entonces ellos me necesitan porque necesitan a alguien que doble sus personajes. Y yo los quiero, ¿no? También los necesito. Entonces, pues me van a dar el servicio. Eso podrías hacer. No toda la gente tiene que ofrecer y eso está cabrón, y por eso insisto, no tendríamos que pensar de que existe Netflix. Para eso se rompería. Y te pones a ver tu cine independiente del vecino. Exactamente, y volvemos al mismo tema del cine independiente del vecino, güey. Que no te gusta, pero pues te quieres entretener y lo vas a ver. Creo que yo sí podría vivir sin Netflix. Sí, Creo yo que también. todos nosotros. Sí, la neta sí. La verdad es que yo no lo veo. O sea, sorry Netflix, no. Yo soy una mala consumidora. Sí lo tengo contratado, pero pocas veces me siento a ver Netflix. Pero no por ser Netflix, sino que me cuesta mucho trabajo estar frente a la pantalla. Soy como hiperactiva. Entonces eres buena consumidora porque no usas el producto y lo pagas. Sí, lo ve mi mamá y mi hermana, pero si yo que diga, no mames, voy a ver esto, nada. Solo me queda recordarles que nos sigan, compartan y disfruten de nuestro contenido en las distintas plataformas donde estamos disponibles. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, Google Podcast como Very Mad Blog. No se pierdan lo que ya se encuentra arriba de nuestro blog y las nuevas cosas que tenemos preparadas para ustedes. Gracias por escucharnos, hasta la próxima. Adiós. Adiós, Popo.